Ahora, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Antes que nada, cabríense, hace frío, tomen algo caliente. Yo estoy a 1000 hoy, la verdad, con un montón de cosas en la cabeza que, bueno, trabajos y demás, sí. Em, pero bueno, subsistiendo y sobreviviendo. Cuestión que, bueno, nosotros habíamos quedado ya para finalizar la guerra de Vietnam, todavía habíamos finalizado la guerra de Vietnam, la Guerra Fría. Nos quedaría ver ciertas cosas de la década de 60 para ya pasar de nuevo a lo que sería la historia argentina. Eh, Básicamente la década de 60 fue un momento no solo para Estados Unidos, sino también para el mundo donde pasaron ciertos acontecimientos muy importantes, por ejemplo, la generación de los hippies, el pacifismo, el amor y la paz, la lucha de las mujeres, las panteras negras, o muy bien la fuerza, digamos, en sí en contra del racismo, Martin Luther King. En el caso de la estudiantil en el contexto internacional va a ser el Mayo francés. Y también podemos hablar del pop art que va surgiendo, digamos, esta. ¿Por qué decimos que es un cuestionamiento o un año de cuestionamiento? Bueno, porque ya tanto lo que sería Francia, Estados Unidos, eh, fue un momento bastante caldeado. Francia, donde habían utilizado gran represión contra el dominio colonial algerino en su momento de Indochina, esa fuerza, digamos, se ve caldeada o se ve usada también en lo que serían las fuerzas internas. Estados Unidos, líderes políticos como Martin Luther King fueron asesinados también. Esto es la represión de población de color. Después mismo donde tenemos, eh, ya hablemos del contexto internacional, la Guerra Fría, donde tenemos esta realidad todavía de Estados Unidos y la Unión Soviética, el OTAN, el Pacto de Varsovia, como veníamos viendo, la carrera armamentística, la carrera nuclear, las crisis regionales que tenemos. Desde Estados Unidos también un agotamiento, un cansancio, digamos que la imagen del poder va menguando. Y ya para, digamos, esta época del año 60, eh, tenemos que poner que hay cierto quiebre o cierto punto, digamos, en determinados temas. Por ejemplo, si tomamos el escenario internacional, el contexto internacional, tenemos tanto América Latina como lo que sería el contexto internacional de la Guerra Fría, distintos temas. Por ejemplo, Estados Unidos y América Latina, aparece lo que sería la Alianza del Progreso, en el cual, junto con la doctrina de seguridad nacional, intentan evitar bueno, que arribe el comunismo. La Guerra Fría aparece también, como hemos visto, la Revolución Cubana como principal punto de inflexión para Estados Unidos, la Revolución de las Comunicaciones, los movimientos juveniles, como hace el Mayo francés. A su vez, Revolución de las Comunicaciones, este tema que venimos viendo, tanto el proceso de inicio de la carrera espacial en la década del 60, como a su vez la modernización en satélites, televisión, radio. Eh, Era una guerra, digamos, en el sentido de quién alcanza o genera interconexiones, digamos, mayor interconexión humana a lo largo del mundo. Si la Unión Soviética o Estados Unidos, quién iba a tener el control. Después otros temas que van surgiendo en esta década, bueno, el tema de televisión también en la década del 30, las primeras transmisiones en Europa aparecen en la década del 50, ya están las primeras cadenas de Estados Unidos, las primeras BBC, demás, son las más principales ya. Y después, bueno, ya 10 años después de eso ya tenemos la esencia de la televisión no solo por cable, sino también por satélite. Y es en este momento que después de la década del 60 donde aparecen, digamos, distintos canales eh, en el resto del mundo, Argentina, Chile.
en América Latina, por ejemplo. La computación también entendida más que nada como la máquina, pasamos de la máquina de escribir a estas grandes computadoras, que eran muy costosas, digamos, nosotros usábamos máquinas de escribir que otra cosa. Em, y respecto, digamos, sé que voy muy rápido, pero más que nada para que no sea tan largo, la generación Beat o la generación en términos hippie, o hipster, mejor dicho también. La generación Beat es un grupo a medida de 1950, un grupo de intelectuales, fundamentalmente de Nueva York y San Francisco, dio forma a uno de los primeros movimientos contraculturales de la generación Beat, entre su antecesor reconocido como los hipsters de la primera década del siglo. El término hipster se utiliza en líneas generales para describir personas no convencionales y rebeldes al sistema, como los hippies. Eh, en fin, al principio esta palabra se usaba para decir abatido, excluido, digamos, em, una actitud contestataria ante las instituciones políticas, económicas, culturales del mundo, digamos, del mundo establecido. ¿Qué más? Mm, Tiene una visión del mundo adulto, no era capaz de resolver estos problemas en el mundo, sino que también tenía que hacerlo en base al amor, a la paz. Esos son los pilares fundamentales que ayudarían contra el hambre, la pobreza, las migraciones masivas. Hay también una crítica también a la jerarquía familiar y social, a las relaciones de género, tanto entre hombres y mujeres, eso también lo vemos. Por ejemplo, en los pilares del movimiento hippie, el amor y la paz, en los principios fundamentales. El sentido del movimiento hippie, que continuaba una de las propuestas de la generación Beat, era el anarquismo no violento que defendía la subjetividad y la creatividad y que tomaba la defensa de grupos oprimidos como los pueblos originarios, los afroamericanos, los pueblos colonizados. Esto, por ejemplo, en Indochina, mucho pasa, en los pueblos en África. También cuestionaban con lo que veníamos diciendo la jerarquía familiar y había por fuera de lo que sería la monogamia o mismo las relaciones sí o sí del mismo sexo. Es común, hoy en día estamos más abiertos a este sistema. Hoy en día la sociedad argentina, al menos, la sociedad más occidental, pero en ese momento era terrible, digamos, era terrible, la verdad. Hasta perseguidos había por ese tema. Pueden buscar tranquilamente testimonios, demás. Eh, Muchas veces esto también optaban por una vida más comunitaria y fue lejos del consumo, no de marihuana, pero chiste, perdón. Perdón, pero el consumo capitalista hoy en día todavía sigue existiendo comunidades en Europa eh, de hippies más bien comunales, cuales no avalan este sistema tanto capitalista, donde hay también una libertad sexual, no hay jerarquías, no hay privilegios, está el amor y la paz ante todo. También uno busca espiritualidad y salir de este mundo de caos, de guerra continua, si venimos pensando. Eh, ya que el pacifismo, bueno, es una idea, digamos, que se va arreglando desde este punto. Los movimientos principales que tenemos en la década de 60 en relación a esto son en Chile, también movimiento universitario hippie, en Argentina, eh, también vamos a tener en México, en Estados Unidos, obviamente, en Europa, en China, de otra manera, pero del lado comunista, en Inglaterra, como ven, los principales puntos eh, más bien eurocéntricos y demás. Así que hay una frase también de Jim Morrison de tan solo estaba explorando los límites de la realidad, tenía curiosidad por ver qué pasaría. Eso era todo, simplemente curiosidad, es un mundo de curiosidad, básicamente de aburrimiento de lo que se estaba viendo y tratar de encontrar nuevos horizontes. Esto todavía no.
También en base, mientras estaban los movimientos hippies, también se usaba también estaban los movimientos de derechos de las mujeres, que se coronaron como Miss América. En Miss América, el concurso de belleza de corona de Miss América de Atlantic City fue excelente excusa para que un grupo alrededor de 400 mujeres reclamara libertad femenina. Dado que el concurso de belleza se consideraba sexista, este grupo de mujeres eligió aquella ocasión para manifestarse. Empezamos con las primeras manifestaciones de mujeres. ¿Por qué? Porque, acuérdense, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los trabajos que antes estaban ocupados las mujeres mientras estaban los hombres en el frente, fueron desplazados, la mayor parte de ellas, y volvieron a poner hombres. Lo cual ahí dijeron, no, pará, si nosotros estamos haciéndolo, lo estamos haciendo bien. ¿Por qué nos sacan, digamos? Mujeres de clase media y alta, particularmente aquellas que contaban con educación universitaria, habían advertido que tenían roles determinados en la marcada educación y que los medios masivos de comunicación y la publicidad consolidaban. Básicamente la dejaban en segundo lugar. Este modelo resulta un modelo de mujer con una cómoda posición económica, ama de casa, esposa, madre, consumidora, una mujer solamente resolada de lo que sería el confort del hogar. Eso es la imagen que querían romper. De los movimientos feministas en Estados Unidos volvieron a ponerse en marcha para lograr una toma de conciencia de la mujer y verdadera igualdad entre ellas y de los hombres. Hasta hoy en día se sigue haciendo algo un poco más radicalizado y de izquierda, pero no dentro del sistema. Estos movimientos, acuérdense, que son dentro del sistema capitalista, no querían romperlo y nada, sino que seguían siendo y querían representar a todas esas mujeres que están tal vez, no diría oprimidas, pero sí no conscientes de su rol, digamos, eran conscientes de que tenían un rol determinado y no podían mejorarlo. Eh, Cuestionada, bueno, toda esta la publicidad sexista que habíamos visto. Eh, bueno, los movimientos de liberación femenina, cierto apoyo a lo que sería también otros tipos de medidas que ayudarían a la mujer, como la píldora anticonceptiva, eso también fueron influenciados en esta época a favor, que era algo que se tenía en contra. ¿Qué más? Estoy viendo qué más podría hacer. No, digamos eso la mayoría. Igual yo les voy a estar pasando esto igual a la actividad, pero eh, con el tema de lo que sería el caso del racismo, tenemos dos puntos, digamos, importantes. Movimientos reivindicación de derechos de las minorías, se extiende por todo el Afroamérica, también se extiende también a los afroamericanos en Estados Unidos, más o menos donde millones de descendientes de los antiguos esclavos africanos sufrían día a día la segregación y la discriminación a diario. Esto de lo que pasa, no lo vemos también hoy en día, que sigue pasando. No sé si en mayor o menor medida, ya que no vivo en ese territorio y no puedo verlo, pero por lo poco que llega, parece que en algunos estados sigue viendo más. Los estados del sur, donde estaba el esclavo, donde había más, la tenían, donde siguió la esclavitud, son quienes tenían este grado de violencia, por así decirlo. El líder indiscutible de los reclamos pacíficos fue el pastor bautista sureño Martin Luther King, seguidor de la Ciudad de Cristo y de Mahatma Gandhi. Sus métodos para lograr la integración similares a los líderes indios fueron el boicot, la resistencia pasiva, las marchas, manifestaciones no violentas, las sentadas en parques, bares, piscinas. En agosto de 1963, para el Congreso aprobaba la igualdad de derechos civiles, organizó una marcha sobre Washington que consagró 250.000 personas. Y en 1965 consiguió el derecho al voto para afroamericanos en Alabama. Ese mismo año recibió el Premio Nobel de la Paz. Todo muy bien, la verdad es, Martin Luther King fue uno de los líderes el mayor líder que luchó en el sentido pacífico, en realidad realizaba protestas, no, no era violento, no tenía, digamos, el sentido más
no quería hacer daño a los demás, quería que se los equipare y se los iguale. Dios, a ver, de un segundo. Todo un montón de mensajes. Encima ahora cierran las notas, todo. Por eso, chicos, si tienen algún trabajo que odien de mí y necesiten entregarlo, avísenme, porque la verdad va a llegar el momento y voy a estar lleno de trabajo y voy a tratar de llegar, pero si no llego, no, lo lamento. Su método para lograr integración similares a los líderes, bueno, eso ya lo había dicho. 1968, mientras pronunciaba un discurso desde el Hotel Lorenley en Memphis, fue asesinado por un segregacionista blanco. Básicamente fue asesinado, eh, ya que consiguió bastante. Él también no iba contra el sistema, con el movimiento feminista del sistema capitalino, sino conseguir victorias dentro del sistema, en el sentido de la integración de la raza. Me van a cancelar por esto, dije raza. Sobre la etnia afroamericana y también el derecho al voto. Digamos, estos creo que es lo principal, digamos, de estas medidas que fue tomando. Otro de los referentes a la hora de los movimientos a favor de derechos civiles afroamericanos fue el líder nombrado Malcolm X, porque Litter era el apellido de su antiguo propietario de esclavos, que se adjudicó a todas personas que habían adquirido, entre ellos su antepasado. Por eso Malcolm X pensaba que las luchas por los derechos civiles deberían enfocarse dentro de un contexto más amplio de los derechos humanos. Con Malcolm X comenzará a tomar forma la línea de afroamericano, era un concepto más amplio y rico que negro, por eso tenemos que usar afroamericano, básicamente porque trataron, digamos, de romper, digamos, este, este concepto de decir a una persona negra, sino afroamericano, por donde venían sus raíces. Hoy en día acá, no sé, tenemos los senegaleses, si no me equivoco, tenemos la migración senegalesa o nigeriana en Argentina, que bueno, tiene su descendencia afroamericana, ascendencia afroamericana, no descendencia. Malcolm X, que simpatizaba con las luchas de liberación de los pueblos del tercer mundo, criticó la política pacifista de Martin Luther King. A diferencia de este, no deseó la integración, sino que por lo contrario, definió un nacionalismo negro y la posibilidad de autodeterminación para los afroamericanos. En 1965, básicamente unos años antes de Martin Luther King, Malcolm X fue asesinado, aunque su obra no moriría con él, sino las Panteras Negras retomarían su lucha y seguirían con sus ideales. Básicamente, a diferencia de Martin Luther King, él deseaba una revolución. ¿Lo logró? No, obviamente no. Pero ahí es cuando nace, digamos, al año siguiente de su muerte, se organizó un partido político llamado las Panteras Negras para la defensa de la, digamos, sí, de la etnia afroamericana, de las personas afroamericanas. Su fundador fue de la corriente de Black Power, poder negro, no se ve mi brazo, ahí está. Mm, Obviamente yo no, pero es el puño poder negro. eh, que simpatizaba con bueno, con estos ideales, digamos, que tenían esta orientación más radical, digamos, de ir en contra ahí sí, en contra del sistema. Su ambicioso plan llevaba a sumar 5.000 militantes, consistía en movilizar a marginados y obreros industriales, afrodescendientes, inmigrantes mexicanos, puertorriqueños. Básicamente tenía un ideal de 10 puntos, el cual decían como casa digna, libertad, poder, puesto de trabajo, digamos, todo lo que venimos diciendo también toda la población argentina, pero ellos lo decían. En 1968 se volcaron al trabajo comunitario, sin embargo, no por ello abandonaron la lucha por la fuerza. De hecho, la habitual portación de armas de los miembros del movimiento en ocasiones generaba choque con la policía. El FBI estableció que el grupo constituía una de las mayores amenazas de Estados Unidos, con el objetivo de terminar con la Pantera Negra con todo su programa. El FBI fomentó el enfrentamiento entre los dirigentes. Este accionar, sumado a las muertes y encarcelamientos y exilios de cabecillas, debilitó el movimiento que fue perdiendo relevancia de la década de 1970. Básicamente el FBI lo desmanteló de por adentro
hizo creer que unos tenían el poder y otros no, y bueno, eso es lo que ocasionó, digamos, que perdiera fuerza. Eh, respecto, respecto a los movimientos estudiantiles, uno de los que me interesa más es el mayo francés. A fines de la década de 1960, Francia era un esquema, no, Francia era un escenario convulsionado. Estudiantes intelectuales condenaban el imperialismo de un país en Indochina y en Argelia, básicamente lo que vimos acá de la colonización. Eh, por lo tanto, en medio de este clima, en marzo de 1968, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de Nanterre, afuera de París, protestaron ante las autoridades porque no se les permitía realizar reuniones políticas ni hacer circular periódicos políticos. Si bien todo pareció volver a la normalidad después de una intervención policial, pronto la agitación volvió a estallar. Básicamente le prohibieron todo lo que sería, vos le prohibís algo a un francés y se te prende fuego el país. O sea, no sé, es algo que es único a los franceses. Es como acá el fútbol. Es eufórico, allá le prohibís mínimo algo, te estalla el país. Se une muy rápido, la verdad. Creo que es algo por investigar y creo que tiene que ver algo con los ideas de la Revolución Francesa, porque si no, no me explicaría por qué tienen tanta euforia. Eh, pero en un segundo. Creo que se enojó mi novia porque le dije que estaba muy ocupado y le dije, amor, estoy muy ocupado, no, con ese tono. Te puedo hablar después, le dije, y me manda un tilde con una mano y va, cosas que pasan. Mi papá con mi perro ahí hablando. Comienzo de mayo, 8 estudiantes implicados en los acontecimientos desplazaron a París para declarar, mientras que los alumnos de la Universidad de la Sorbona se reunían alrededor, controlados por la policía para brindar su apoyo. La fuerza policial finalmente desalojó la universidad y detuvo a cientos de estudiantes. Ese acto sumó a muchos profesores al conflicto que alcanzó proporciones inusitadas. Creo que significa que desbordaron, digamos, metieron a cualquiera que estaba pasando por ahí. En la noche del 10 de mayo, conocida como la noche de las barricadas, decenas de miles de estudiantes concurrieron a las barricadas levantadas en el barrio latino junto a la Sorbona. Las negociaciones entre las autoridades y el rectorado de la Sorbona francés fracasaron y finalmente se produjeron los enfrentamientos. La policía buscaba disolver las barricadas por la fuerza, en tanto que los estudiantes usaban los adoquines como armas. El saldo fue cientos de heridos y la convocatoria para el día 13 de mayo una huelga general, lo cual sucedió. 9 millones de obreros se plegaron a la huelga y ocuparon las fábricas. Ellos ya no se conformaban con promesas de mejores salariales, ahora reclamaban participar en la dirección de las empresas. Básicamente un movimiento estudiantil que pedía libertad de juntarse y discutir de política, básicamente porque De Gaulle estaba en el poder, como habíamos visto. Era un héroe de guerra, pero alguien muy cerrado en el sentido, era muy arcaico, ya no diría para la época, sino para la política, no era tan liberal. Pensar que él estuvo exiliado y después volvió a lo que sería a su país, a Francia, y para la para liberar Francia. Por lo tanto, fue algo muy emblemático. Y como te digo, el pueblo francés tiene esto. Una chispa que se prende y estalla todo. Como hoy 9 millones de personas, 9 millones de obreros, sin contar los estudiantes. La huelga abarcó casi la totalidad de las actividades. El movimiento estudiantil fortalecido comenzó a pensar en forzar la caída del gobierno, presidido por Charles de Gaulle. Ante la situación, Charles de Gaulle llamó a elecciones legislativas para el mes de junio. El mismo día, una manifestación de 1 millón de personas se volcó en las calles de París para respaldarlo. Las elecciones fueron un triunfo para De Gaulle. Los sectores altos y medios que temían el avance de la izquierda votaron por el status quo. Lamentablemente, el orden volvió a las calles
En el Mayo francés, la mayor revuelta estudiantil de Europa se disolvió sin lograr su objetivo. Esto también tiene la historia de historia de Francia. Muchas veces esto se caldea demasiado rápido, pero no llega a ningún fin. Eh, Fue el miedo también de la población, digamos que tal es así, que De Gaulle terminó ganando, pero después, digamos que tomó ciertas medidas después del Mayo francés, no cometió los mismos errores en ese sentido, también los mismos que estaban en el Congreso, y pudieron, digamos, solventar las medidas de salariales, retirar las tropas de del frente, digamos, de descolonización también, tanto en Argelia como en Vietnam. Y por último tenemos el arte, digamos, el pop art que nace, como indica su nombre, se inspiró en la cultura popular ligada a la cultura urbana y a los medios de información masiva. Esto después se lo dejo para que ustedes lean, digamos, pues realmente sencillo. Acá terminamos con esta parte y ya arrancaremos con la historia argentina para la próxima. Cuando vean este video también voy a estar mandando una actividad bastante sencilla también. Así que ya arrancaríamos después de lleno con historia argentina. Del 45 hasta el 55, tal vez el primer periodo. Así que bueno, chicos, desde ya muchas gracias por ver y espero que nos veamos pronto. Chao, chao.